La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Bueno, venga, abramos el juzgado de guardia. Chan, chan, chan. Donde la semana pasada aquí, a esta hora, a través de un pequeño experimento para el hombre, pero grande para la humanidad, Félix Martín, fiscal, trató de acercarnos al concepto del mal. Vamos a refrescar la memoria a los oyentes y vamos a ponerle los dientes largos a los que no estuvieran, como la parda. Félix, a ver, ¿en qué consistía? Nos hiciste 4 preguntas de las que no teníamos, ni siquiera yo tenía el guión sobre las... Para que no me... La gracia estaba en que había que responderlas en 2 minutos, nos diste para reflexionar, pero no se podía pensar mucho más, ¿no? Tenía que ser lo más inmediato posible, Félix. Efectivamente, era para intentar que no tuviéramos ninguna idea preconcebida, sino que fuera algo automático. Vale, y entonces había que pensar en una que todo que asociáramos a la idea de la maldad, del mal. Edgar dijo, cuando propuso que pensáramos en un animal, bueno, tú, Parda, ¿qué dirías? Un animal que asocies a la maldad. Te lo tienes que pensar un poco. Una pista, sí. Yo dije la hiena. La hiena, Félix la serpiente, dijiste tú, sí, ¿no, Félix? Sí. Yo la rata. Creo que Miguel también nos ha dicho que él recuerda haber dicho la serpiente. ¿Tú? Sí. Sí, podría ser, sí, la serpiente. Sí. Podría ser la serpiente. Lo mismo hizo con un color, que yo creo que se alternó aquí el rojo y el negro. Con el negro se quedó Félix. Tú y yo dijimos el rojo, ¿no? Sí, dijimos el rojo sangre. El rojo sangre. ¿A ti se te ocurre algún color así, invariablemente relacionado con la maldad? Parda. Sí, a mí el rojo también. El rojo también. Pensé que iba a decir el blanco roto. Una película, ha dicho El Cabo del Miedo, ha dicho Miguel, ¿no? Que había dicho. Edgar, ¿tú dijiste la naranja mecánica? Sí. Félix, tú, el resplandor. Sí, yo también, el resplandor. El resplandor también. Yo respondí malditos bastardos, ¿eh? Sí, esa fue buena, ¿eh? Oye, y que pensáramos en un personaje histórico que asociemos al mal. Aquí Videla dijo... Esto lo dijiste tú, Edgarita. Sí, dije yo Videla. Sí. Vale. Hitler, dijimos Félix y yo. ¿Y tú, Parda, qué Pues yo voy a decir, a un arriesgo de que mi cadáver aparezca por aquí en cualquier momento, Putin. Putin. Vale, pues hasta aquí ha llegado la participación de la Parda. Desde el cariño, desde el cariño. En Russia Today. En Russia Today ya tienen los días contados ahí, Parda. Bueno, y a partir de ahí Félix formuló una teoría sobre el concepto de la maldad, según la cual esa idea, ese concepto está conformado por 2 pilares, ¿no? Básicamente. ¿Nos puedes recordar qué consiste la teoría? A la Parda le digo, fíjate la Parda, que todas las respuestas son muy semejantes entre todos nosotros. Yo lo he hecho, ya lo he usado en 3 foros con de Si Amanece. La universidad, los fiscales, los nuevos fiscales a los que se lo hice, y vosotros, y los oyentes, ¿vale? Y entonces pugnan 2 ideas para mí. Por un lado hay un pilar es una construcción social de lo que asociamos a la maldad. Por ejemplo, animales determinados como la serpiente, la rata, son animales que bien culturalmente, bíblicamente, audiovisualmente asociamos a la maldad. Y por otro lado, sí que es verdad que hay una idea aprendida consustancial al ser humano sobre lo que sentimos instintivamente como maldad. Por ejemplo, lo que asociamos a la brutalidad, a la agresividad, a ausencia de piedad. Putin, Hitler, películas de psicópatas, etcétera. Esa es la teoría. Claro, y adelantamos la semana pasada también, yo creo que nos quedamos ahí, que nos querías hablar de un personaje de finales del siglo XIX que es vital, fundamental para entender muchas cosas, pero sin embargo diríamos que no es de los personajes célebres más renombrados. Yo soy sincero, creo que es la primera vez que lo leo, que me lo encuentro ante mí, que es Cesare Lombroso, ¿no? Efectivamente. Médico, criminólogo, decíamos de finales del siglo XIX. ¿Qué tiene que ver Lombroso con tu teoría? Fijaros, Lombroso, si los oyentes que hayan estudiado criminología o derecho o también en medicina, sí que les puede sonar este nombre. Seguro. Y el personaje es interesante. Voy a intentar razonaros en ese segundo escalón que vamos a dar hoy, Roberto, en que a veces formulamos como teorías científicas cosas que son solo pseudocientíficas y que en el fondo
solo se apoyan en los prejuicios. También recordamos que yo estoy recordando que nos dijiste que distinguía 6 categorías, ¿no? Eso es. El criminal nato, el delincuente locomoral, el delincuente epiléptico, el delincuente loco, el delincuente pasional y el ocasional. A ver, cuéntame algo más de esas categorías que enumeró Lombroso. Vais a flipar, ya veréis lo interesante que es, ¿vale? El punto de partida de este señor es señalar que en la criminalidad hay un componente biológico, ¿vale? Y él dice, si observamos a las personas, podemos observar rasgos comunes que nos pueden determinar si una persona es criminal o no, ¿vale? En base a eso, hace 6 categorías que son las que tú nos has indicado y vamos a repasar cada una de ellas rápidamente, si os parece. Primero, el criminal nato se caracteriza, fijaros, desde el punto de vista físico, según Lombroso, por los siguientes rasgos: cráneo pequeño, gran órbita ocular, frente hundida, abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza. Y dice, las personas con esta fisonomía son insensibles, impulsivos y son criminales natos que no sienten remordimientos. La pregunta que yo os hago es, ¿no os suena que está identificando ausencia de los cánones de la belleza con criminalidad? Sí, totalmente. Pues totalmente, ¿Vale? totalmente, sí. Pues vamos a seguir avanzando. Segunda categoría, delincuente loco moral. Dice Lombroso, este tipo de criminal raramente está internado en un centro de atención psicológica. Dice, fisiológicamente son más parecidos a los que acabamos de ver, pero sin embargo no son tan feos, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Las características son antipáticos, vanidosos y egoístas, ¿vale? Y por tanto, dice, su rostro presenta asimetrías, pero no tantas como el criminal nato. Fijaros, ¿eh? Ya. Tercera categoría, delincuente... El epiléptico. Incluso ya en el bautismo de la categoría ya me llama mucho la atención. A ver, cuéntame. Pues la epilepsia para Lombroso es señal de criminalidad. Fijaros que la epilepsia durante mucho tiempo se enlazaba con la marginalidad, con cuántas películas de la Edad Media hemos visto que se señalaba a estas personas como monstruos, como enfermos, por el desconocimiento, ¿no? Para Lombroso, a finales del siglo XIX, es uno de los delincuentes más peligrosos, la persona epiléptica por el mero hecho de serlo. Y dice, fijaros qué interesante, este tipo de delincuentes se caracterizan por ser vagos, destructivos, vanidosos y amantes de los animales. Fíjate. Y amantes de los animales. Sí. O sea, sí. Bueno, ¿y el loco? Este te va a gustar esta categoría. Bueno, me están gustando todos, quiero decir. Pues ya verás lo que dice, chicos. Claro. Dice, Lombroso distingue entre los locos delincuentes y los delincuentes locos, ¿vale? Y dice, los locos delincuentes, son enfermos que no razonan y no son responsables de sus actos, por tanto no deberían ir a prisión. Los locos delincuentes. Pero los delincuentes locos, en cambio, cometen un delito y enloquecen después en la prisión. En la cárcel es donde enloquecen. Vale. ¿Y sabes qué dice? Dice que hay 3 tipos de delincuentes locos. ¿Qué son? El alcohólico, el histérico y el matoide. ¿El matoide es el matón? ¿O cómo? El matoide. Pues veréis, el alcohólico es lo que su nombre indica, el que se embriaga y comete delitos. No engañan a nadie. Efectivamente, el histérico tiene una gran tendencia a mentir y una inclinación natural al erotismo. Como todo el mundo sabe, hay que añadir. O sea que el guarrillo ya sabemos lo que le pasa. El que se saca la chorra, con perdón, ¿eh? El matoide está en la línea que separa la cordura de la locura. Está ahí. Según qué paso está en la frontera, está entre Pinto y Valdemoro, entonces, el matoide. Vale. Estaba el delincuente pasional. A ver, que con la pasión hemos justificado, me parece que lo recordamos la semana pasada, muchas barbaridades, muchísimas. Me lo imaginaba que me lo ibas a decir. Vale, contextualizar que estamos a finales del XIX, ¿eh? Sí. Recordar que corriente cultural había a finales del siglo XIX. Y ahora lo explico. Dice Lombroso, el delincuente pasional actúa por impulso y está movido por pasiones nobles. Nobles.
Las pasiones nobles o pasiones bajas, las pasiones bajas o las nobles están reservados para los delincuentes comunes. Sin embargo, las pasiones nobles se identifican a delincuentes que tienen entre 20 o 30 años, la juventud, y dice, este tipo de criminales son sumamente afectuosos, sienten una gran conmoción después de cometer el delito. A veces y todo intentan suicidarse como respuesta a lo que han hecho. Los motivos que llevan a cometer este crimen a los delincuentes pasionales son el duelo, la pasión política y el infanticidio. Aquí no entrarían los crímenes pasionales de los que ya estuvimos apuntando, que era como bautizábamos policial y periodísticamente, judicialmente también, lo que hoy conocemos y pasan por engrosar lamentablemente las estadísticas de violencia machista. Aquí no entra. Pero fijaros, Roberto, tú que eres un apasionado de la literatura, chicos, ¿no veis que se sobrevalora lo pasional? Porque fíjate que habla de pasiones nobles. Recordad que estamos en la época del romanticismo. Bueno, la época de Becker. pero lo romantiza tanto que lo blanquea, ¿no? Blanquea. La pasión puede justificar prácticamente cualquier acto violento, por muy sádico o por muy perverso que pueda ser. Por tanto, mi conclusión es, fijaros que esta teoría fue saludada en su época como avanzada. Oye, que estaba el ocasional, que nos quedaba el ocasional, que está más que justificado porque, oye, va a ser tan esporádico que a lo mejor no hay que tenérselo en cuenta. Eso es. Mi pregunta es, ¿consideráis que esta teoría, que seguramente este señor hizo con la mejor de sus intenciones, está o no cargada de subjetividad? Hombre, desde nuestros ojos hoy en día, pues muy científica no es, muy objetiva no es, porque parece que Lombroso se basaba en sus propios prejuicios culturales y sociales también para construir ese concepto de los diferentes tipos de delincuente, ¿no, Félix? Fijaros, totalmente de acuerdo. Y para tratar de demostrároslo, os voy a leer, ¿vale?, una publicación o un fragmento de una publicación de 1893 que se llama La mujer normal, la criminal y la prostituta. De Lombroso. Esto está escrito por Lombroso. ¿Vale? En esa obra, Lombroso hace una investigación de la vida de las mujeres en diferentes ámbitos y en un fragmento de la obra llega a afirmar lo siguiente. Es necesario sorprenderse, dice Lombroso, más bien, de que la mujer no sea aún menos inteligente. Esto se puede explicar suponiendo con Darwin que una parte de la inteligencia adquirida por el macho también se ha transmitido a la hembra. De otro modo, la disparidad sería todavía superior. Bueno, pues una barbaridad desde el punto de vista científico, lo que habíamos dicho, claro, no tiene ningún sustento, estamos en la época en la que estamos, una barbaridad, vamos, ¿no? Fijaros, para Lombroso la mujer tiene dos características, fijaros la cantidad el machismo y la subjetividad. A ver. Dos características que la alejan de la delincuencia, por eso hay menos delincuentes mujeres que hombres, dice Lombroso, la piedad y la maternidad. Imaginaros, ¿eh? Ya. Y dice, si a pesar de tantos obstáculos una mujer comete crímenes, entre comillas, algo que dicen en el fragmento de esta obra, es una prueba de que su perversidad es enorme, puesto que ha llegado a derribar todos los impedimentos que él y sus prejuicios ha señalado que son propios de la mujer. Oye, más tamizada, pero todavía esta idea, no sé si hasta nuestros días, pero hasta antes de ayer, sí que yo creo que estaba muy presente. Es decir, yo he estado delante de familiares, abuelos, lo que sea, y en algún telediario se ha hablado como de una banda criminal, o incluso, mira, una terrorista, una etarra. Cuando era una etarra mujer, pues el comentario de mi abuelo era lógico, decía, pero qué barbaridad, pero una mujer, quiero decir que ya le podía parecer una barbaridad lo que estaba haciendo una banda terrorista, pero que lo hiciera una mujer, eso escapaba de la lógica, ¿no? Totalmente. Que tenía. Y verdad que se le atribuían rasgos poco compatibles con la feminidad para explicar. Claro. Sí, exactamente. En cuanto veíamos la imagen o el retrato robot, decía, claro, ahí está, mira la tía esa, ¿no? Os he convencido de la carga de subjetividad de la que muchas veces adornamos nuestras teorías incluso para explicar el mal. Pero si estás acostumbrado a convencer a jurados populares, es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa, claro. No nos vas a decir. Yo voy a decir que no me has convencido. Vale. Yo imagino que tanto como a los oyentes nos has convencido. Por tanto, oye, ¿cuál sería tu conclusión sobre la aproximación, la primera que estamos haciendo al concepto de la maldad, Félix? Pues que efectivamente, con el cambio de la historia, nosotros vamos cambiando el concepto de maldad, sin ninguna duda. Hay algo que es aprendido, es decir, hay algo que es consustancial a nosotros.
totalmente, ¿no? Y brutalidad, crueldad absoluta, agresividad máxima, sin ninguna duda. Pero hay otra parte que va cambiando con el tiempo y cosas que antes no veíamos como malas, por ejemplo, ¿no? Vimos la violencia sobre la mujer, por ejemplo, hemos visto la homosexualidad, que se perseguía la homosexualidad y ahora hemos avanzado a perseguir a los que persiguen la homosexualidad, ¿no? Esto implica también que hay un concepto cultural que nosotros vamos evolucionando como seres humanos, en la mayoría de los casos para bien, ¿no? Para ir configurando conceptos más asépticos de lo que es la maldad. Ya. Oye, eso quiere decir, estaba pensando, que como crees, por tanto, que el concepto de maldad, y nos lo has demostrado, hemos puesto muchos ejemplos, has puesto muchísimos ejemplos, el concepto este de maldad, a medida que vamos avanzando como especie, va aumentando, porque vemos más conductas que antes veíamos como consecuencia de un crimen pasional, o esto que hemos dicho de los rasgos de la mujer, etcétera. A lo mejor dentro de 2 generaciones hay alguien que habla de nosotros como sus abuelos, muy progresistas y todo lo que queramos hoy en día, ahora, pero que dicen, oye, pues mira, mi abuelo cuando estaba viendo la televisión decía esto que hoy, desde nuestra mirada, me parece una barbaridad. Es decir, que seguro, cada vez vamos viendo más conductas como malvadas, y dentro de 2 generaciones entonces también seguirá esa evolución. Seguro. Y probablemente, fíjate, si ya nos podrá pasar a lo mejor con los animales. Determinados comportamientos que hoy hacemos con los animales, por ejemplo, que hoy vemos como normales, es probable que en un par de generaciones lo consideren una aberración. Ya. Ha pasado, desde luego se ve muy bien con el colectivo LGTBI, como decías antes, ¿no? Con cómo se ha perseguido la homosexualidad, la transexualidad. ¿Cuál es el siguiente escalón al que vamos, que nos propone sobre el concepto este de maldad, en el que yo imagino ya que entraremos con detalle la próxima semana, pero por avanzar algo? Vale. A ver, abro tema, chicos. Esto os va a gustar. A ver. El delincuente... ¿Abres tema, abres debate también? ¿Abres melón? Debate. Venga. ¿Qué vas a decir? El ¿El delincuente nace o se hace? Es eso, ¿eh? Anda. Este es. Y entonces, si nace, ¿hasta qué punto le podemos exigir responsabilidad por los delitos que comete? Si se hace, entonces sí. ¿Hasta qué punto le influye, no tiene capacidad para no cometer un delito y para frenarse en la comisión del delito? Ya, aunque entraremos en detalle la próxima semana, pero tú me puedes avanzar qué es lo que, a la conclusión a la que, o tienes dudas sobre si se nace así delincuente o se hace, o lo tienes clarísimo, Félix. Hay de todo y lo tengo claro, pero tenemos que conectarlo con la tercera etapa, que es lo del libre albedrío. Yo sí creo en el libre albedrío, chicos. Sí, el libre albedrío, que diría entonces, defendería la tesis de que aunque nace se puede intentar curar, entre comillas, y si se hace, has tenido la posibilidad de en un momento determinado decir, este paso no le voy a dar. Ya. Es decir, que puede que haya algún condicionante, a veces genético, a veces fisiológico en el nacimiento, a veces de un defecto, por así decir, yo sé que voy a decir una barbaridad, pero un defecto de fabricación. Uno nace con esa tara del tipo que sea, pero hay otros que se hacen, que son como cualquiera del resto de la sociedad, pero que las condiciones donde vive, con quién convive, la familia, el seno, esto lo hemos visto en muchos casos, sobre todo cuando ha sido repasando aquí con nosotros la colección de grandes sádicos, de asesinos en serie, hemos visto que su infancia, donde han crecido, eso ha influido muchísimo, ¿no? Para lo que han sido después de mayores. Pues Roberto, llegaremos un día y os va a encantar, porque yo me he sorprendido también mucho, incluso algún experimento que se ha hecho neurológico para explicar ciertas cosas de nuestro comportamiento que espero que os sorprendan un montón. Pues mira, Parda, tenías razón, ese es el debate, ese es el gran debate. El delincuente nace o se hace. Ve pensando en alguna película, algún fragmento de película para no perder la costumbre, y así empezamos la próxima semana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un abrazo, Félix. Como siempre, un placer inmenso. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora. Vosotros lo tenéis claro, chicos, como os dice Félix. Si el jueces o enriquecen, ¿no? Si el delincuente nace o se hace. Si el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Como decía Rousseau. Yo no lo tengo nada claro. No lo tienes nada claro. O sea, que estás deseando, como nosotros, que llegue la próxima semana y la próxima entrega de Juzgado de Guardia.
Bueno, oye, tenemos que hablar en la segunda parte de esto, a ver cómo lo hacemos, a ver cómo nos organizamos mañana, a ver si podemos boicotear el sistema de vídeo para que no se vea esto en todo el mundo. Sí, pero igual voy a Madrid a ver si la cosa se está cumpliendo. ¿Qué vas a venir a Madrid ni venir a Madrid mañana? Pero en chándal viene, o sea, si vienes a Madrid en chándal. Si voy cada día no voy a ir mañana. Pero te montas en el AVE ya en chándal mañana. Hombre, por supuesto. Esto es una locura, Noticias, por favor. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.